¿Alguna vez te has detenido a preguntarte por qué existe el infierno? Esa parte de las escrituras que muchos prefieren ignorar o suavizar, pero que está ahí, tan real como la promesa del cielo. ¿Por qué habría un Dios de amor de crear un lugar de tormento eterno? Para muchos es una contradicción, algo que no tiene sentido. Dios es compasivo y misericordioso, se levantan voces diciendo. Entonces, ¿cómo encaja el infierno en su plan? Es una pregunta que no solo genera incomodidad, sino también confusión. ¿Cómo puede ser posible que el mismo Dios que envió a su Hijo para salvar a la humanidad también permita la existencia de un castigo tan aterrador? La respuesta que estás a punto de escuchar te dejará helado. El infierno no solo es real, sino que también cumple un propósito que va más allá de lo que nuestra limitada comprensión humana puede captar. ¿Qué haría que Dios decidiera dar forma a un lugar tan horrible? Seguro que has escuchado muchas versiones sobre lo que es el infierno. Para algunos es una idea arcaica, una táctica para infundir miedo en las personas. Para otros, es una realidad aterradora que acecha desde las sombras de una vida mal vivida. Pero lo que hoy descubrirás es mucho más profundo. La razón detrás de la creación del infierno te cambiará para siempre. ¿Te has puesto a pensar en qué significa realmente justicia divina? En un mundo donde el mal parece prosperar, ¿cómo reacciona Dios ante aquellos que continuamente le dan la espalda? A aquellos que siembran destrucción y dolor. La justicia de Dios no puede ser simplemente ignorada o minimizada. Es tan intrínseca a su carácter como lo es su amor. Pero ¿cómo se reconcilia el amor divino con el castigo eterno? Esa es la cuestión de la cual muy pocos hablan, pero es crucial para entender la relación entre Dios, el hombre y el infierno. Estamos a punto de entrar en un viaje profundo en las palabras de la Biblia, en escritos que muchas veces han sido pasados por alto, tergiversados o simplemente malentendidos. Pero antes de avanzar, quiero que quede claro algo: Dios no creó el infierno para los seres humanos. Esta revelación será clave para descubrir el verdadero propósito detrás de esta dimensión llena de castigo y sufrimiento. No temas, el propósito es claro y se alinea perfectamente con el plan perfecto de nuestro Creador. Sin embargo, esto nos lleva a algo aún más importante. ¿Cómo afecta nuestras vidas hoy la existencia del infierno, y en qué medida debería influir en cómo vivimos, cómo pensamos y cómo entendemos nuestra relación con Dios? La Biblia es explícita sobre la existencia de este lugar, pero ¿alguna vez te has preguntado qué implica esto en el plan más grande de Dios para la humanidad y para toda la creación? Hoy vamos a enfrentarnos a este tema de manera directa, sin rodeos ni ambigüedades. Prepárate, porque la verdad detrás de por qué Dios permitió la creación del infierno es mucho más impactante de lo que alguna vez imaginaste. ¿Qué es exactamente el infierno y por qué Dios lo creó? En primer lugar, debemos tener en cuenta que Dios es un Dios justo. La justicia y la santidad son partes fundamentales de su esencia, tal como lo es su amor. La creación del infierno no es una contradicción a su naturaleza, sino una expresión plena de su justicia. Para entender esto, debemos profundizar en la enseñanza bíblica. La palabra de Dios nos habla claramente sobre el infierno en varios pasajes. Mateo capítulo 25, versículo 41, por ejemplo, nos dice: entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Fíjate bien, este versículo nos da una primera clave: el fuego eterno, es decir, el infierno, no fue originalmente creado para el ser humano. Fue un lugar destinado para el diablo y los ángeles caídos, aquellos que se rebelaron contra Dios en el principio. Entonces, el infierno no es un castigo que estaba diseñado inicialmente para nosotros. Pero, ¿por qué entonces, si no fue creado para nosotros? Hay advertencias tan claras en la Biblia de que las personas que no siguen a Dios tendrán su parte en ese lugar. Aquí es donde comienza a revelarse la verdadera razón del infierno. Dios no obliga a nadie a amarlo ni a seguir sus caminos. Desde el principio, nos ha dado libre albedrío, esa capacidad de tomar decisiones. Y con esa libertad también viene la responsabilidad de nuestras elecciones. Si alguien elige alejarse de Dios, si decide rechazar su amor y su oferta de salvación, al final debe haber consecuencias. Dios es misericordioso, sí, pero también es justo. Apocalipsis capítulo 20, versículo 15 dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El lago de fuego, o infierno, es el lugar reservado para aquellos que rechazaron a Dios y eligieron vivir sin Él.
Pero aquí hay algo aún más impactante: Dios no envía a las personas al infierno en contra de su voluntad. Son las decisiones que toman a lo largo de sus vidas las que los llevan hacia ese destino. Dios, en su misericordia, quiere que todos se vuelvan a Él, que todos sean salvos. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 9 nos lo deja bien claro: el Señor no tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero, aunque ese es su deseo, Dios no forzará a nadie a recibir su amor. Si una persona elige rechazar su oferta de salvación, el resultado natural de esa elección es la separación eterna de Dios. Esa separación es el infierno. Uno de los aspectos más aterradores del infierno es que no solo es un lugar de tormento físico, sino también espiritual. La mayor de las torturas en el infierno es la completa separación de Dios. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 8 al 9 lo confirma: en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. La exclusión de la presencia de Dios es, en esencia, la condena más grave. Imagina una eternidad sin amor, sin consuelo, sin esperanza. Cuando Jesús predicaba, hablaba más sobre el infierno de lo que muchos se atreven a mencionar hoy en día. Claramente, no quería que la realidad del infierno fuera ignorada o dejada de lado. En Mateo capítulo 10, versículo 28, Jesús advierte: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. El infierno es la más terrible de las consecuencias del pecado, esa decisión consciente de alejarse de Dios. ¿Por qué Dios creó un lugar tan terrible? A lo largo de las Escrituras, vemos que Dios es paciente, misericordioso y siempre está buscando la reconciliación con los pecadores. Pero no se puede forzar la voluntad de una persona. Si alguien elige vivir sin Dios, entonces al final de sus días también deberá enfrentar la eternidad sin Él. El infierno es la culminación de esa elección. En definitiva, el infierno es la consecuencia natural del libre albedrío mal usado. Desde el jardín del Edén, Dios nos ha dado opciones. Como seres humanos, tenemos una decisión fundamental que tomar: seguir a Dios o rechazarlo. La gravedad de esa decisión es tal que determina nuestro destino eterno. Dios no creó el infierno para el ser humano, pero si una persona rechaza la oferta de vida eterna en el cielo, no hay otro lugar donde pueda ir. El que no está conmigo, está contra mí, dijo Jesús en Mateo capítulo 12, versículo 30. Con todo esto, ahora surge la pregunta: ¿cómo puede alguien evitar el infierno y elegir el cielo? La respuesta está claramente en el Evangelio. Dios, al enviar a su Hijo Jesucristo al mundo, nos mostró el camino para escapar de ese destino. Juan capítulo 3, versículo 16 es uno de los versículos más citados, pero es en verdad uno de los más poderosos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. El pecado nos separa de Dios, y la paga del pecado es la muerte eterna. Así lo dice Romanos capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. ¿Qué significa esto? Que mientras que las consecuencias del pecado son terribles, Dios nos ofreció un rescate, una salida de emergencia, si se quiere. Jesús vino al mundo para salvarnos del infierno. Él cargó con el castigo que nos correspondía a nosotros para que no tuviéramos que sufrirlo eternamente. El infierno es el lugar que todos mereceríamos si no hubiera sido por la gracia de Dios por medio de Jesucristo. Nosotros merecíamos el infierno, porque el infierno no es simplemente un castigo por acciones individuales, sino por el pecado generalizado que habita en el corazón del ser humano desde la caída de Adán y Eva. Pero Dios, en su infinito amor, no deseaba que pereciéramos. Nos dio un Salvador. Sin embargo, muchas personas, incluso conocedores de Jesús, aún rechazan esta verdad. ¿Pero por qué? Por orgullo, por el deseo de vivir independientemente de Dios. Juan capítulo 3, versículo 19 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Lo verdaderamente trágico es que el infierno es evitable. Dios ha hecho todo lo posible para que nadie termine allí. Te repito esto:
El infierno no fue hecho para ti. Dios no te creó para que te quemes en llamas eternas. Dios te creó para que disfrutes de una intimidad con Él, para vivir una eternidad en su presencia, en paz, sin más dolor ni sufrimiento. Como dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Entonces, ¿qué hacemos con esta información? Dios nos ha dado libertad, nos ha ofrecido el cielo y la salvación a través de Cristo, pero también está el infierno, el resultado al que llegamos si rechazamos esa oferta. El infierno existe porque el mal existe y la justicia debe cumplirse. El carácter justo de Dios no puede simplemente ignorar las decisiones de aquellos que eligen vivir fuera de su voluntad. El amor de Dios no elimina su justicia, más bien, su justicia es una parte inseparable de su amor. Si eliges a Dios, eliges la vida. Si rechazas a Dios, eliges la separación eterna de Él. Así de simple es. Aquí es donde las cosas se vuelven profundamente personales. ¿Cómo nos afecta hoy la realidad de la existencia del infierno? Sabemos que las Escrituras enseñan que el infierno es un espacio destinado a aquellos que han rechazado a Dios. Entonces, la pregunta que debemos hacernos es, ¿cómo estamos viviendo nuestras vidas hoy? Cada decisión, cada camino en la vida nos acerca o nos aleja de Dios. Es crucial reflexionar sobre la imagen completa de Dios. Solemos hablar muchísimo sobre el amor de Dios, y esto está bien porque Dios es amor. Sin embargo, no debemos olvidar que también es igualmente justo. La justicia perfecta de Dios demanda que haya consecuencias claras para nuestras decisiones. De hecho, si Dios no castigara el mal, sería un juez injusto. Así como esperamos que en nuestras sociedades el mal sea castigado y el bien recompensado, tenemos que entender que Dios, como el juez justo del universo, debe castigar el pecado y la rebelión. Aquí es donde surge una cuestión importante: ¿es el infierno realmente un lugar tan cruel como se dice? O más bien, es una extensión lógica del libre albedrío y la justicia divina. Pensemos en esto: si alguien vive toda su vida rechazando a Dios, ¿sería justo que esa persona disfrute de la eternidad en la presencia del mismo Dios al que rechazó? No tendría sentido. Dios no fue creado para ajustarse a nuestros deseos, somos nosotros quienes debemos ajustarnos a Él. Una cosa clara que emerge de los textos bíblicos es que no hay una neutralidad espiritual. O estamos con Dios, o estamos en su contra. Tal como lo expresó el propio Jesús en Mateo capítulo 7, versículos 13 al 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan. La puerta a la vida es un camino angosto, pero es el único camino que nos lleva a una eternidad con Dios. Muchas veces, en nuestros días, preferimos no hablar ni pensar en el infierno. Se ha convertido en un tema incómodo, relegado a un rincón oscuro de nuestra teología. Pero debemos enfrentar la realidad: el infierno es parte del plan de Dios para la justicia eterna. No podemos pretender enseñar sobre la vida eterna sin alertar también sobre la condenación eterna. Esto nos lleva a reflexionar sobre nuestra misión como creyentes. Sabemos lo que dice la Biblia sobre el infierno, y también sabemos que millones de personas están caminando directamente hacia él, ya sea por ignorancia o desobediencia deliberada. ¿Y cuál es nuestro papel en todo esto? ¿Cómo podemos ayudar a otros a escapar de este destino? En Mateo capítulo 28, versículos 19 al 20, Jesús nos dio la gran comisión: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Nuestro deber es advertirlos. No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras otros caminan hacia el infierno. Sí, hablar del infierno es difícil. Es un tema que a menudo provoca rechazo o incomodidad. Pero no por eso debemos evitarlo. La Biblia es clara sobre la realidad del infierno, y no hablar de él sería como omitir una parte esencial del mensaje del Evangelio. No estamos llamados a suavizar el mensaje de la cruz. Más bien, estamos llamados a hablar la verdad, incluso cuando sea incómodo. La salvación es una oferta magnífica, gratuita y disponible para todos. Y eso es lo que más debería impactarnos: no tenemos que ir al infierno.
Tenemos una opción clara y definitiva en Jesucristo. Podemos elegir la vida y la eternidad con Dios. Pero al reflexionar sobre esto, también debemos recordar algo que realmente toca lo más profundo de nuestras almas. Dios tampoco quiere que nadie vaya allí. En Ezequiel capítulo 18, versículo 32, Dios dice: «Porque no tomo placer en la muerte del que muere, dice Jehová el Señor, convertíos, pues, y viviréis». Esto nos demuestra el corazón compasivo de Dios. Dios no se deleita en la condenación, su mayor deseo es que todos opten por la vida en lugar de la muerte. El infierno es la consecuencia lógica de la rebelión y la separación de Dios. Es la justicia que debe cumplirse, pero como ya hemos visto, Dios ha hecho todo lo posible para que nadie tenga que sufrir ese destino. La salvación está disponible, la gracia está extendida. Ahora bien, después de reflexionar sobre esta realidad, ¿qué impacto tendrá en nuestras vidas? Al final del día, todo se reduce a una elección. Dios creó el infierno no como un castigo arbitrario, sino como un lugar de justicia para aquellos que decidieron rechazar a su Creador. Es la negación misma de Dios y de su presencia, un lugar sin esperanza. Pero la maravillosa noticia es que también tenemos el cielo a nuestra disposición, no por nuestros méritos, sino por la obra de Cristo en la cruz. El infierno no fue hecho para ti, ya lo hemos dicho, y lo repetimos. El plan de Dios para tu vida es uno de amor, reconciliación y vida eterna a su lado. Pero si ignoramos su advertencia, si decidimos cerrar los ojos ante el Evangelio, estamos escogiendo el único otro destino que existe, el infierno. Hoy tienes una oportunidad, una decisión que tomar. ¿Qué vas a hacer con esta revelación? ¿Seguirás el camino hacia Cristo, aceptando su salvación, o vivirás tu vida como si la eternidad no importara? Hoy es el día para reaccionar. Hoy puedes decidir cambiar tu vida. Nos encantaría que compartas tus pensamientos en los comentarios. ¿Qué pasajes bíblicos te han ayudado a comprender la gravedad del infierno y la bondad de Dios? No dudes en compartir este mensaje con alguien que lo necesite. Sabemos lo importante que es traer la palabra de Dios a las vidas de los demás. Gracias por estar aquí, y que Dios te bendiga mientras sigues buscando la verdad en las Escrituras. Recuerda, no fue el deseo de Dios que nadie fuera al infierno. Tomemos en serio su palabra y compartamos su mensaje de salvación antes de que sea demasiado tarde.